Muchas gracias. Quisiera agradecer aquí formalmente al doctor Pedro Martín Putragueño, a la doctora Ángeles Soler, al doctor Julio Serrano, ¿verdad? Suena tan bonito, ¿sí? Verlo y escucharlo. Aquí, y a todos ustedes por estar aquí en este coloquio. Pues bien, a lo mejor ya saben aquí que Estados Unidos es el quinto país en cuanto al número de hispanohablantes en el mundo, y esta cifra viene de... A ver, voy a ver si puedo ver un poco mejor. Ya. Tenemos una población latina o hispana de unos 50 millones, de los cuales un 36, dice hablar español en casa. Sin embargo, esta cifra no incluye a los aproximadamente 9 millones de latinoamericanos indocumentados, ¿sí? No todos de los cuales hablan español. Nos enfrentamos ante hablantes de lenguas indígenas mexicanas monolingües en nuestras escuelas, ¿no? A pesar de que tienen una apariencia física mexicana quizás típica, se apelliden Rodríguez o lo que sea, y las autoridades educativas se llegan a dar cuenta que no, el niño no habla español, ¿verdad? En fin, si sumamos estas dos cifras, llegamos a 46.3 millones, lo cual nos coloca en el tercer lugar del mundo, detrás de México y España, con 46.3 millones de hablantes del español. Si agregamos a esta cifra los aproximadamente 3 millones de individuos que no son hispanos o latinos, como una servidora, que hablamos español en casa, entonces pasamos a España, ¿sí? Y somos el segundo país hispanohablante del planeta, ¿sí? Se vuelve cada vez más heterogéneo en los dialectos de origen de sus hispanohablantes. Aquí, entre más oscurito, más concentrado está la población hispanohablante. Si antes se podía considerar que, bueno, Los Ángeles, todo el mundo sabe que es mexicano, ¿sí? El puntito casi no se ve por lo grande de la pantalla. No se ve el puntito, ¿verdad? Bueno, que Los Ángeles, la gente en su mente piensa, bueno, en Los Ángeles hay mexicanos, en Nueva York hay puertorriqueños y en Miami hay cubanos, ¿sí? Pero si nos fijamos aquí, en estas 10 ciudades con más hispanos en todo el país, vemos una gran diversidad lingüística que se está diversificando cada vez más con los años. Aquí está con sombra Chicago, donde me voy a enfocar, que el día de hoy tenemos un 80% de nuestra población latina que es de origen mexicano y un 10% puertorriqueño, ¿sí? Como resultado, contacto dialectos ha empezado a ocupar la atención de los lingüistas que trabajamos en Estados Unidos, y voy a repasar algunos estudios, pero primero quisiera proponerles algo. No sé, el afán del ser humano por querer etiquetar las cosas y crear taxonomías, muy veces no es muy fructífero, pero voy a intentar de todos modos. Mis lecturas me llegan a dividir los tipos de contacto dialectal en 5. El primero es cuando un hablante de dialecto A se muda a un lugar donde se habla dialecto B. Y en estos estudios, la edad de llegada es un factor muy clave. Por ejemplo, tenemos el caso que nos habló Dinora ayer de un habanero que llega a la Ciudad de México, ¿sí? Si les interesa este tema, el libro de Siegel es un tesoro, no resume muchísimos estudios de este tipo. El tipo 2 sería pues, cuando varios hablantes de diferentes dialectos llegan a un lugar y lo colonizan. Creo que el caso de Australia es un caso, Latinoamérica sería otro, ¿sí? Lo curioso de este caso es que no hay una norma local de esa lengua, ¿sí? Se forma entre todos en lo que Trotgill llama la coinización. Un tercer tipo es un poco cuestionable, es cuando algunos hablantes en una comunidad hacen uso regular de un dialecto A, que típicamente es un dialecto muy regional o étnico, y lo ocupan para usos informales, y un dialecto B para eventos comunicativos más formales. Creo que el caso en las islas Shetland de Escocia sí es un caso de este tipo. El inglés afroamericano, un poco más cuestionable, pero se asemeja a este tipo. El cuarto tipo es el que me voy a ocupar el día de hoy, que es cuando los hablantes de dialectos A, B y C, etcétera, se llegan a vivir en un lugar donde su lengua es minoritaria. Y esto se distingue del otro tipo que mencioné, el tipo 2, porque su lengua no llega a predominar. Hay un caso interesante de un grupo de maestros de inglés en el Japón, todos de diferentes partes del mundo angloparlante, y Hirano hizo un estudio de ver si se llegaban a acomodar unos a otros, ¿sí? A la falta de un inglés predominante en el país. Creo que el español en Estados Unidos es un tipo de contacto de dialectos de tipo 4. Ahora, ¿por qué es potencialmente interesante separar estos tipos de contactos de dialectos?
porque a falta de la presencia social predominante de alguno de los dialectos, se la pueden pelear, digamos, más libremente. En vez de tener, en el caso, por ejemplo, que explicó Dinora, que el amarillo aquí sería el español defeño y el azul es el habanero, ¿verdad? La preponderancia numérica nos podría llegar a pensar que los habaneros van a llegar a hablar más como mexicanos que viceversa, ¿sí? Sin embargo, cuando no existe esa preponderancia numérica, no sería el caso de que se lleguen a dar otro tipo de fenómenos. Aunque hay que subrayar que la dominancia numérica no lo decide todo. Y esto me da paso al primer estudio de español en Estados Unidos que me gustaría comentarles, que hizo Ana Celia Centella en la ciudad de Nueva York. Ella encontró que el predominio numérico no se igualaba a la mayor familiaridad léxica. Preguntó a 6 grupos dialectales diferentes que conviven ahí en Nueva York, cubanos, colombianos, etcétera, sobre estas palabras, y encontró que los puertorriqueños y los dominicanos, a pesar de ser numéricamente más predominantes en Nueva York, su léxico no era el más conocido por los cubanos y los dominicanos, etcétera. Según ella, es por cuestión de estatus, que el español puertorriqueño y dominicano, por lo menos en la ciudad de Nueva York, yo diría posiblemente en todo el país, no sé si en el mundo, desgraciadamente sufre de estigmatización, tiene menos estatus que los demás dialectos. Estudios fonológicos hay muchísimos. Vemos, por ejemplo, en Houston, los salvadoreños que por lo general debilitan su S en posición de coda. Entre más temprano llega, más jovencitos llegan a Houston, ¿sí? Más realizaban plenamente su S. Otro estudio de Ramos Pellicia, y al igual que Centella, no encontró ningún efecto por el predominio numérico. Esto es un pueblo donde ha habido puertorriqueños muchísimo tiempo. Han empezado a llegar puertorriqueños. Ella quiso ver si los mexicanos empezaban a cambiar su forma de hablar, ¿sí? Para asemejarse más a los mexicanos, a los puertorriqueños, y no encontró nada de eso. Bueno, de morfosintaxis todos conocemos que los pronombres ahora están súper hot. Todo el mundo estudia pronombres. El pronombre vos entre los salvadoreños, esto está súper de moda. Hay 30,000 estudiantes graduados, ¿no es cierto, Claudia?, que estudian ahora el vos, el voceo. Otegui y Centella tienen este libro preciosísimo sobre la expresión del pronombre personal del sujeto, ¿sí? De pragmática no hay nada. Y aquí en los pasillos y entre amigos y en comidas todos hemos hablado de lo interesante que es comparar, por ejemplo, la pragmática caribeña, que es muy directa, y la pragmática mexicana, que es mucho más indirecta, que tienen formas de cortesía muy diferentes. Esto quiero que se estudie. Pero yo el día de hoy me voy a enfocar en un estudio de tipo 4 en Chicago y luego les voy a proponer un tipo 5. ¿Cuál es el tipo 5? No les voy a decir ahora, para que se queden acá y al final les digo cuál es. Bueno, el corpus que manejo le pusimos el nombre Chispa, de Chicago Spanish. Pues sí, ¿no? Hay que poner nombres a los bebés. Y esta es mi coautora, Lourdes Torres. Ella es Lourdes. Es mi vecina ahí en Chicago. Y bueno, hicimos entrevistas típicas lavovianas en español, pero claro, con el entendimiento de que si el hablante quería hacer uso del cambio de códigos, pues que se podía, que no había problema, ¿no? Imposible de evitar de todos modos, así que es mejor, ¿no?, aceptarlo. Esto es un estudio intergeneracional, ¿sí? Y nuestras categorías generacionales son las siguientes. La G1, primera generación, llega con 9 años de edad o más. Ahora, si conocen el trabajo de Silva Corbalán y otros, usan 12 años de edad para la madurez lingüística. Pero hay otros estudios que han salido recientemente que indican que si un niño cambia de un país a otro donde se habla otra lengua, ya a partir de los 9 años más o menos no pierde rasgos sintácticos, léxicos, morfosintácticos de su lengua original. Entonces podemos decir que más o menos a los 9 años está formadito el niño en su lengua, en su primera lengua, ¿sí? La segunda generación nace en Estados Unidos o los traen chiquitos, menos de los 5 años de edad. Es decir, toda su escolarización formal es en inglés. Y sus papás son de la G1, son los hijos de la G1. La G3 son los nietos de la G1, los nietos de los que emigraron, ¿cierto? Nacen en Estados Unidos, tienen por lo menos un padre que es G2. El entorno en Chicago, hasta hace poco éramos la segunda población puertorriqueña del continente, ¿sí?, después de Nueva York, y la segunda población mexicana de Estados Unidos después de Los Ángeles. Desgraciadamente nos han ya ganado, estamos en el 4º lugar en estas dos poblaciones, pero ojo, tenemos más mexicanos en Chicago que en Guadalajara. Y
y casi igual número de puertorriqueños en Chicago que en Bayamón, que es la segunda ciudad de Puerto Rico. Con esto quiero decir que se da contacto de dialectos, ¿no es cierto? Bien, es la única ciudad, de hecho, de todas las que les puse antes, donde hay contacto dialectal, donde más de 50 años y varias generaciones, los mexicanos y puertorriqueños son vecinos, trabajan juntos y forman parejas, ¿sí? Aquí vemos, bueno, aquí abajo es el dato que les acabo de decir, que de los latinos en Chicago, un 80% es mexicano y solo un 10% puertorriqueño. Eso es una preponderancia numérica, ¿no es cierto?, de mexicanos. Sin embargo, si se fijan arriba, en el 1990, la proporción de mexicanas era un poco más baja y la de puertorriqueños un poco más alta. ¿Y por qué es importante notar esto? Porque casi todos, bueno, todos mis hablantes se criaron durante esta década, cuando había más influencia puertorriqueña en la ciudad. Es importante notar eso. Ahora, cuando empecé este proyecto y andaba diciendo a la gente que quería entrevistar a mexicanos y a puertorriqueños a ver si se influyen lingüísticamente, la primera pregunta que me hacían era, ¿pero no que se odian? ¿No que se odian los mexicanos y los puertorriqueños en la ciudad de Chicago? De hecho, cuando me mudé a Chicago tenía este carrito y le puse una calcomanía mexicana, de la bandera mexicana ahí en mi parachoques atrás. Y era un barrio muy puertorriqueño. Y la vecina me dijo, mija, pero quita eso que te van a jallar el gajo, quita eso. Que aquí, no, los mexicanos aquí no entran. Y así, ¿no? Una simple búsqueda en Google revela que se habla mucho de este tema, que por qué se odian. Y también hay trabajos académicos serios acerca del tema, sobre todo de Génova y Ramos Sayas. Encontraron que en Chicago estos dos grupos articulan sus identidades en gran medida a través de discursos que los distinguen claramente. O sea, tú eres mexicano en Chicago porque no eres puertorriqueño, en parte, ¿no? Y hay tres factores principales que emplean estos dos grupos para distanciarse unos de otros. Discursos de ciudadanía, participaciones en programas de asistencia social, lo que llamamos welfare, y algunas ideologías de género que son tan interesantes que se los voy a mencionar rápidamente. Los puertorriqueños critican a los mexicanos de las maneras siguientes. Son inmigrantes indocumentados, son ilegales, nos quitan los trabajos, son muy dóciles, son atrasados, son excesivamente tradicionales. Los mexicanos critican mucho a los puertorriqueños de ser perezosos porque reciben asistencia pública a pesar de ser ciudadanos, ¿sí? Que no mantienen a sus familias intactas, se divorcian, se separan, etcétera, no van a misa, son muy ruidosos y peleoneros, brash, loud, vulgar, cheap, de todo, y tienen palabras que usan, ¿no? De los mexicanos, bueno, les dicen beaners, les dicen paisas, les dicen de todo. Los mexicanos, los puertorriqueños les dicen potorros, chuletas, bueno, tienen sus palabras. En cuanto al género, este estudio me encanta. Gina Pérez entrevistó a mujeres puertorriqueñas y mexicanas en Chicago. Las puertorriqueñas criticaban a las mexicanas por ser sufridas ante maridos abusivos. Sin embargo, las mexicanas eran orgullosas de su paciencia y el poder perdonar, ¿sí? Las mexicanas decían que las puertorriqueñas eran demasiado rencorosas, que dejan al marido, que lo cortan con el cuchillo, que le hacen todo tipo de cosas. Pero pues las puertorriqueñas tenían orgullo de su independencia, del conocimiento de sus derechos, ¿sí? Ahora, ¿el español qué? ¿Cómo se figura el español entre estas ideologías? Lejos de ser un factor que una a los dos grupos, la lengua española se vuelve un objeto particularmente saliente sobre el cual reificar sus diferencias. Los mexicanos, sobre todo, esperaban que todo mexicano de cualquier generación supiera el español y se sentían como una traición si un mexicano de segunda o tercera o cuarta generación no supiera el español. También caracterizaban al español puertorriqueño como inferior al mexicano, juicio que desgraciadamente muchos puertorriqueños han internalizado, ¿sí? Los puertorriqueños, sin embargo, insisten menos en español para ser miembro del grupo. Y esto me consta de manera anecdotal. He pasado tiempo aquí en México y tiempo en Puerto Rico. Y en Puerto Rico te dicen de dónde tú eres. Y dicen, no, pues de tal lugar. Tú eres New Yorker, tú eres, o sea, huépale, boricua, hermano, ¿no? O sea, no importa que no sepas español. Aquí en México lo que he notado, en Oaxaca y en otros lugares, el que pensó un segundo siquiera en irse al norte ya es pocho. Ya es pocho. Y si fue a vivir allá un rato al norte, forget it. No, ya es pocho, ya no habla bien español, ya no es mexicano. Ya te preguntan de dónde eres, etcétera. No, hay un rechazo. Noté un rechazo muy fuerte, por lo menos en Oaxaca, hacia los mexicanoamericanos.
Bien, a pesar de los deseos expresados por los mexicanos de mantener la lengua española, lo que realmente tienen en común estos dos grupos es el desplazamiento al inglés. Para la tercera o la cuarta generación, el español se va. Y esto, bueno, se ha encontrado en todas las ciudades de Estados Unidos donde se haya estudiado. Yo en Chicago hice un estudio donde se ve claramente el uso del español con los padres, con los hermanos y con el mejor amigo, y vemos que baja radicalmente. ¿Y dónde encuentra uno la pareja? Normalmente, pues entre sus amigos, ¿sí? Si hablan puro inglés todo el tiempo, pues no van a transmitir realmente la lengua española a sus hijos, ¿sí? Entonces, cualquier efecto de contacto de dialectos que encuentre yo, creo que es interesante, pero fugaz. No creo que se llegue a formar un español estadounidense ni que se mantengan estos rasgos de los cuales, o estos patrones que les voy a platicar el día de hoy. Por cierto, muchos de estos estudios que les voy citando no vienen de lingüística, sino de Latino Studies, sociología, antropología. Entonces creo que es muy interesante los que estudiamos el español en Estados Unidos, la lengua, ¿sí? Los lingüistas, si queremos entender un poco el porqué detrás de ciertos usos, tenemos que tener conversaciones con estas otras disciplinas. Bien, pues yo quise indagar un poco más en esto de que los mexicanos y los puertorriqueños se odian, ¿sí? Y entrevisté, bueno, como les mencioné, en estas entrevistas labovianas también les hacíamos preguntas acerca de pues, cómo se llevan los grupos, etcétera. Bueno, se reprodujeron los mismos discursos, que los mexicanos son indocumentados, puertorriqueños son reprensibles por aceptar el welfare, ruidosos, peleoneros, etcétera. Sin embargo, yo lo que noté es que hay un cambio en las generaciones. La primera generación tiene unas ideologías negativas muy altas, pero van disminuyéndose con cada generación. A lo mejor por la simple convivencia se llegan a dar cuenta de que, bueno, pues tampoco es tan diferente o odiosa esta persona, ¿sí? La gran mayoría decían, no, pues he escuchado de que no se llevan, pero a mí me consta que, pues no sé, ofrecían contraevidencia, ¿no? Al contrario. Entonces, a mí me parece que el libro de Ramos Zayas y de Génova es excelentísimo, documenta muy bien estas fricciones, pero parecen estar restringidas a esa primera generación, ¿sí? ¿Y qué tal el español? Bueno, ¿se acuerdan que dijeron estos autores que los mexicanos se posicionaban y fueron posicionados también por los puertorriqueños como dueños de un español superior? Mi estudio mostró un mosaico un poco más matizados, que también, de nuevo, variaba según la generación. Las críticas del español del otro, ¿sí?, saltaron entre los de segunda generación. Y creo que tiene que ver algo así la historia. Los de primera generación llegan bastante confiados en su español, ¿sí? Mi español es mi español, tu español es tu español, y pues listos, en paces, todos hablamos diferente. La segunda generación, ¿sí?, que su inglés es más fuerte que su español, creo que sienten cierta inseguridad lingüística. Puede ser por esto que son más propensos a que no, tu español es feo, tu español es malo. Luego la tercera generación pasa una cosa un poco triste, van perdiendo el español, ya no forma parte importante de su identidad, ya no les importa cómo hablen los puertorriqueños, cómo hablen los mexicanos. ¿Sí me explico? Creo que por ahí van los tiros ahí. Me preguntó Ana Celia Centella, porque ella en el 90 encontró que las ideologías negativas en general van de la mano con las ideologías lingüísticas negativas. Yo no encontré esto. Bueno, en la primera generación no encontré esto. Encontré que como que se caían re mal unos a otros, ¿sí? Pero pues no les importaba la forma de hablar del otro. ¿Sí me explico? Y ya con las generaciones se van disminuyendo los discursos negativos, tanto lingüísticos como sociales generales. Mis preguntas lingüísticas son estas. ¿Cuánto léxico exogrupal saben? Y con exogrupal me refiero a los mexicanos, ¿cuánto conocen el léxico puertorriqueño? Los puertorriqueños, ¿cuánto conocen del léxico mexicano? Luego quería saber si cambian su producción fonológica, si acomodan su forma de hablar cuando hablan con un miembro del otro grupo. Estos son bueno, tenía 20 cosas, pero algunos no resultaban, entonces quedaron estos 10 bien. Uno fue el tamal, me acuerdo, porque en Puerto Rico comen una cosa que le dicen pastel, que es muy parecido al tamal, pero el tamal, claro, usa la hoja de maíz, ¿no? Y el pastel puertorriqueño usa hoja de plátano. Y yo les ponía una foto de un tamal mexicano, y los puertorriqueños decían, eso es un tamal. ¿Y conoce usted otra palabra? No, es un tamal maná. Y no es un pastel, no, el pastel tiene hoja de plátano, no, rotundamente negaban que fuera pastel. Estas palabras sí funcionaron bastante bien.
La primera palabra que ofrecían recibía 2 puntos para ese dialecto. Si decían China primero, 2 puntos en la columna de puertorriqueño. Si como segunda palabra ofrecían naranja, recibían 1 punto para el dialecto mexicano. ¿Sí? Esto no es perfecto, tiene sus problemas, pero más o menos funcionó. Mi predicción era que los puertorriqueños iban a conocer más léxico mexicano que viceversa. ¿Por qué? Pues por la preponderancia numérica de los mexicanos, ¿sí? Pero primero tenía que comprobar qué tanto conocen los mexicanos en México y los puertorriqueños en Puerto Rico el léxico exogrupal. Porque si ya tenían alto conocimiento de este léxico, pues no podía yo proponer que fue por el contacto en Chicago, ¿sí? Que se llegara a conocer. Como pueden ver aquí, los mexicanos, por lo menos 15 mexicanos en Oaxaca dijeron que no sabían casi nada de esas palabras puertorriqueñas. Sin embargo, en Puerto Rico hay un más alto nivel de conocimiento del léxico exogrupal, pero es bajísimo. O sea, menos de 5 como promedio. Pero claro, el 20, ¿sí? Que es la puntuación máxima en su propio dialecto. ¿Qué pasa en Chicago? Lo que vemos acá es que los mexicanos, que es la línea azul, conocen mucho menos léxico exogrupal que los puertorriqueños, que conocen bastante más. Y en el cuadrito vemos que, si bien es cierto, como les dije, que los puertorriqueños en Puerto Rico ya de por sí conocían más vocabulario mexicano, también se alzó más su puntuación. Fueron de 4.67 al casi el 9.18. Fíjense, si estás en Puerto Rico, conoces un promedio de 4 de vocabulario mexicano. Inmigras a Chicago, llevas ahí un par de años y ya subes a 9. O sea, es muy rápido, ¿no? el poder conocer el léxico del otro grupo. ¿Qué palabras llegan a aprender mejor? Pues parece que los mexicanos, cuando van a Chicago, se familiarizan con las palabras gafas, ¿no? Anteojo, piscina, ¿sí? Y habichuelas, ¿sí? Que son los frijoles. Los puertorriqueños, cuando van a Chicago, bajan su uso de bobo para el chupetón, dicen bobo ellos, lo dicen menos, conocen más autobús en vez de guagua, lentes frente a anteojos, plátano frente a guineo. Creo que en el Caribe se usa más guineo, pero en Chicago no. Y también los frijoles, llegan a conocer los frijoles. Ahora, una pregunta muy válida es, ¿hasta qué punto refleja esta actividad de conocimiento léxico dominante de un hablante? ¿Sí? Imagínense que te acaba de entrevistar un puertorriqueño durante 1 hora y tú eres mexicano. Puede ser que para, pues no sé, impresionar o porque se te activó ahí, vas a mencionar primero, ¿sí? El léxico puertorriqueño, puede ser. Puede haber efectos del entrevistador, que es un problema muy, muy fuerte. Pero les puedo decir que sí hubo alternancia, no siempre ofrecían primero la palabra mexicana y después o sea que eso me sugiere a mí que sí estaban diciendo la palabra que primero les venía a la mente. Hay por lo menos un estudio que sugiere que la frecuencia, ¿sí?, de usar una palabra afecta el tiempo necesario para accederlo en tu léxico mental. Y muchos participantes dijeron que sí era la palabra que más usaban. Entonces, bueno. Además, no pretendo que esto mida el conocimiento en general, hay que diga el uso cotidiano. Lo que mide es que si conocen la palabra, ¿sí? Aunque creo que es lógico suponer que si no conoces no lo puedes usar. Entonces, si medimos el conocimiento, podemos darnos idea del uso. Bien, en cuanto a la fonología, pues agarramos los minutos 10 a 20 de cada grabación. Los primeros 5 minutos lo codificamos por la S en posición de coda y la R, la vibrante múltiple, ¿sí? Ya sabrán que el puertorriqueño muchas veces debilita su S en posición de coda y su vibrante múltiple lo velariza. De tal modo que Ramón y jamón son casi lo mismo. Jamón quiere jamón, ¿sí? Sin embargo, no hay muchas vibrantes múltiples en el discurso pues, normal de una persona. Los primeros 5 minutos muchas veces no eran suficientes, teníamos que agarrar los siguientes 5 minutos, luego 10 minutos más y luego cuando nos desesperábamos íbamos a los primeros 10 minutos de la grabación. La S, bueno, me imagino que aquí todos conocen, usamos Pratt, eliminamos varias instancias de la coda S, a final de palabra, antevocal, etcétera, etcétera. Acabamos con 6.373 instancias de la S y lo que hicimos fue dividirlos en 2, o la S plena o la S debilitada, ¿sí? Ahora, esto realmente oculta la diferencia entre la aspirada y la eliminada, la elidida, ¿no es cierto? Y me dijo Jackie Toribio una vez, oye, que los dominicanos, ¿sí?,
normalmente omiten completamente esa S y poner ahí la versión aspirada es un esfuerzo de parte de ellos de acomodar, de producir la S. Entonces vamos a regresar y tratar de separar estas dos variables, pero de momento está ahí plena o está debilitada, ¿sí? Y la R acabamos con 1280 instancias. De nuevo, separamos entre velarizada y no velarizada, pero entre las no velarizadas había muchas cosas, algunas muy raras. En fin, estos son los hablantes que miramos, 24 puertorriqueños, 18 mexicanos, y aquí ven el número que fueron entrevistados, same, es el mismo, o sea, puertorriqueño same quiere decir un puertorriqueño entrevistado por puertorriqueño, ¿sí? Puertorriqueño different es un puertorriqueño entrevistado por mexicano, ¿sí? Pues ahí está todo eso. Había más mujeres que hombres porque en general pues era quien encontrábamos para entrevistar. No sé si tengan el mismo problema ustedes. En mi experiencia, pues las mujeres quieren ser entrevistadoras y van y buscan a gente que entrevistar y buscan otras mujeres. Porque, no sé, somos más practiconas, no sé. Tengo entrevistas con hombres donde sí, no, después, a lo mejor, ¿no? No hablan. Intentamos, pero pues no. En fin, la S, lo que encontramos, pues este número, esta cifra de debilitamiento de la S de parte de los mexicanos se debe en gran parte a una señora de San Luis Potosí. Y la voy a quitar de aquí, nada más para ver cómo es. Es mucho más bajo si no está esta señora. Yo no sé por qué motivo aspira tanto esta señora, pero ahí me hizo perder. No es cierto. Pero ahí está la señora. Los puertorriqueños, pues más o menos un 60% de ese debilitada, ¿no? Lo de esperar, ¿sí? ¿Y qué es lo que encontramos? Pues nada interesante. Bueno, a lo mejor el no encontrar diferencias sí es interesante, ¿ok? Los mexicanos no ajustan su S cuando hablan con puertorriqueños, no cambian. Los puertorriqueños tampoco, no les importa con quién estén hablando, la S o la debilitan o no, ¿sí? No hay cambios. La R, hubo 4 instancias de una R velarizada y te preguntarás, pero los mexicanos no, nadie más que los puertorriqueños en el mundo hispanohablante velariza la vibrante múltiple. Pues estos 4 tokens fueron de un chico que hablaba de sus vecinos puertorriqueños, o sea que era un performance, ¿sí? Lo decía, ¿sí? Como para marcar a su vecino, ¿cierto? Y bueno, entre los puertorriqueños un 30% de las vibrantes múltiples se velarizaban. ¿Y qué es lo que encontramos? Bueno, no voy a entrar en más detalles con los mexicanos porque no es interesante. Es un chico. Los puertorriqueños, sin embargo, vemos, se aproxima la ¿cómo se dice? Significancia. Sí, significatividad. Significación. Bueno, se aproxima, ¿sí? Sí, cuando hablan con otro puertorriqueño, velarizan más, ¿sí? Y también tengo entendido que la vibrante múltiple velarizada es un rasgo altamente estigmatizado. Hasta en la isla, en Puerto Rico, eso es hablar como jíbaro, ¿sí? Entonces, pues se dan el lujo de soltarse la R velarizada cuando están con otro boricua, ¿sí? Okay. Me preguntaba si iba a haber cambios intergeneracionales. A lo mejor los puertorriqueños ya para la tercera generación, ¿no? Tanto tiempo generacional de vivir entre mexicanos, a lo mejor iban a producir más heces plenas y no encontramos ninguna diferencia intergeneracional interesante. Luego me llegué a preguntar, ¿habrá correlación entre la S y la R? Nadie ha mirado esto que yo sepa. Entonces, creo que hay 4 patrones en general. El primer patrón sería debilitar muchas heces, ¿sí? Y usar muchas vibrantes múltiples velarizadas. Eso sería ser ultra puertorriqueño, ¿sí? Ahora, ser también puertorriqueño, pero con un patrón un poco más estandarizado, diríamos, sería producir muchas heces debilitadas, pero tus R's así vibrantes, ¿no? Este patrón, pues no se esperaría, ¿no? ¿Por qué vas a tener ahí todas tus S's y luego velarizar tus R's? Si la R velarizada es más estigmatizada, como que no tendría sentido ver ese patrón. Y aquí no es mexicano, quiero decir que no es puertorriqueño, ¿ok? Tener ahí todas tus S's, ¿no? En sus lugares y tu R así muy bonita, ¿sí? Y lo que vi, no es que la R velarizada no sea bonita, que conste.
Lo que encontramos fue esto, efectivamente muy poca gente tiene este tercer patrón, que sería un poco raro. La mayoría está ahí en ese patrón un poco más estandarizado, diríamos. Y eso nos gustó mucho, nos pareció interesante. Ahora bien, te puedes llegar a preguntar lo siguiente, y esto no me deja dormir en las noches. No tengo dos entrevistas con el mismo hablante. No tengo el hablante, ¿sí? Una entrevista con puertorriqueño y otra entrevista con mexicano. Y eso compromete bastante estos resultados. Esto yo puedo decir que, bueno, estadísticamente puede llegar a cierta significance, pero no podemos decir realmente a ciencia cierta que sea así. Ahora, ¿se acuerdan que les decía que las actitudes, tanto sociales como lingüísticas, entre los mexicanos y los puertorriqueños se van mejorando? ¿Sí se acuerdan? O sea que ya no tenemos esto, sino que tenemos esto. ¿Sí? Se están dando la mano, están conviviendo. De hecho, van muchos puertorriqueños a les decimos las marchas, las protestas de reforma inmigratoria. ¿Sí? Los puertorriqueños nacen ciudadanos, no tienen por qué ahí estarse preocupando por, ¿no?, las deportaciones y todo, pero muchos ahí van. O sea que es una muestra de querer ayudarse unos a otros. Y les voy a platicar un poquito de un fenómeno que es muy interesante, que es la existencia de los Mexi-Ricans, los mexirriqueños. Esto quiere decir que, bueno, algunos se están dando más que la mano, digamos, se están llevando muy bien. Y esto sería, yo propongo un tipo de contacto dialectal, este es el tipo 5 famoso que les decía antes. Uno de los padres habla dialecto A y el otro habla dialecto B, ¿sí? Tengo una amiga, Jessica, su mamá habla un inglés británico, su papá habla un inglés bostoniano, ella se cría en Boston. Pues su inglés es bostoniano, ¿sí? Puede imitar el inglés de su mamá. Y esa es una pregunta muy importante que no se ha hecho mucho. ¿Hasta qué punto se puede imitar un dialecto y decir que uno es bidialectal? ¿Hasta qué punto es una imitación? ¿Y hasta qué punto realmente uno adquirió, ¿no?, el sistema del otro dialecto? Yo que veo películas en inglés, y soy de Nueva York, tengo un acento neoyorquino cuando estoy allá, y bueno, los actores tienen, es difícil imitar, ¿no?, la película el dialecto, otro dialecto que no es el tuyo, ¿sí? Ciertos actores me dicen que Hugh Laurie, se llama, el que está en House, ¿sí? Ajá, que es americano, o sea, y uno que es lingüista también, los lingüistas estamos así rascándonos la cabeza porque todos pensábamos que era americano, salió en los premios no sé cuáles y empezó a hablar con su acento británico. Todos, órale, ¿a poco es británico? O sea, no se notaba para nada. Ese cuate yo diría que es bidialectal, realmente, pero no sé hasta qué punto en otras situaciones sea así. En el caso de mi amiga yo creo que no. ¿Sí? Porque se crió en Boston, ¿sí? La preponderancia numérica del dialecto bostoniano, ahí estaba. Sin embargo, si los papás de Jessica la hubieran criado en, yo qué sé, Japón o Perú, otro lugar, posiblemente hubiera desarrollado un mayor grado de bidialectalismo. ¿Por qué? Pues por lo que decíamos antes, ¿no?, del tipo 4, de que los dos dialectos a lo mejor tienen más libertad de peleársela, ¿no? ¿Por qué podría ser interesante teóricamente este tipo de contacto de dialectos intrafamiliar? Bueno, muchos investigadores se dedican a entender cómo son diferentes y parecidas la adquisición de una segunda lengua y un segundo dialecto. Esto es un área de investigación. Otra área, cómo son diferentes y parecidas la adquisición simultánea de dos lenguas frente a la adquisición posterior de una segunda lengua. ¿Sí? Hay 40 años de estudio de este tipo también. Bueno, 40 no, menos. Y entonces lo que yo estoy proponiendo preguntar, bueno, la pregunta aquí sería esta: ¿cómo son diferentes y parecidas la adquisición simultánea de dos dialectos y la adquisición bilingüe de dos lenguas, que digan la adquisición simultánea bilingüe de dos lenguas, y la adquisición posterior de un segundo dialecto? ¿Tiene sentido esto? Espero que sí. Bueno, yo sé, en mi mente a veces tiene sentido. Se ve más o menos así, ¿no? La edad de empezar la adquisición, ¿sí? Y si el sistema es lengua o dialecto. Se supone que la adquisición simultánea de dos lenguas acaba en el bilingüismo. La pregunta es si la adquisición simultánea de dos dialectos resulta en el bidialectalismo. Esa es mi pregunta. Ahora que he dejado aquí todo teóricamente tan bonito, les voy a decir todo lo que no puedo contestar, lo que no examiné. Igual que con los mexicanos y puertorriqueños, no tengo dos entrevistas de cada Mexi-Rican, ¿sí? O sea, un Mexi-Rican hablando con mexicano y un Mexi-Rican hablando después o antes, como sea, con puertorriqueño, ¿sí? Pues no lo tengo. Sería bonito tenerlo, a lo mejor regreso después y hago eso.
Solo tengo una entrevista por hablante. Tampoco sé si exhiben las mismas restricciones, así se dice, constraints, en cada dialecto como otros hablantes monodialectales. ¿Sí? Tampoco con esto quiero sugerir que tienes que verte como dos monodialectales en uno para ser realmente bidialectal, porque bien sabemos que ser bilingüe no implica tener dos cabezas unidas ahí en el cuello. O sea, no es ser monolingüe en español, monolingüe en inglés. No, eso, sabemos todos que no es así. Pues tampoco pienso eso para el bidialectalismo, aunque algunos sí lo parecen decir. Kirk Hazen lo dice, Labov dice que jamás conoció a un afroamericano bidialectal. Bueno, no sé. Tampoco hice un análisis de las redes sociales. Eso hubiera sido padrísimo si pudiera subirme a una máquina de tiempo y regresar, pues lo haría. Pues obvio, si te pasas todo el día hablando con puertorriqueños o con mexicanos, pues eso va a influir. Tenemos algo porque lo mencionan, ¿sí? Lo que sí espero aportarles el día de hoy, unos perfiles de 71 adultos que fueron Mexicans, que fueron expuestos a 2 dialectos del español en Estados Unidos desde nacer, su familia léxica, y las realizaciones de la S en posición de coda y la vibrante múltiple. ¿Okay? También tengo sus narrativas, que son padrísimas, sobre cómo crean o perform, en inglés creo que es representar, identidades como latinos de identidad mixta y el papel que juega el español en esas representaciones. Porque si tú eres mexicano en Estados Unidos, ¿sí? De primera, segunda, tercera generación, el español juega cierto papel. ¿Sí? Si eres de segunda generación, tu inglés es más fuerte, pero tú quieres seguir diciendo que eres Mexican American, tu español juega un papel. Pero si eres Mexican, tienes 2 ahí. O sea, ¿qué papel juega el español ahí? Ahora, si están preguntando, ¿y esto qué tan común es? ¿O son unos bichos raros? ¿O qué onda? Pues me metí por Google y vi que this is a thing, this is a real thing. Tenemos colombirriqueños, cubadorianos, dominirriqueños, guatexicanos. Todo esto existe, ¿sí? Todo esto hay y va a haber más, va a haber cada vez más, ¿no? Con este incremento en la heterogeneidad en mi país. Impresionante, ¿no? Y luego, pues, ¿qué pasa si un guatemalteco se casa con un mexicuban? Pues no lo sé. Claro, lingüísticamente lo más triste es que probablemente no pase nada, no tenga ningún efecto porque el español no se transmite. Esa es la parte triste de la historia. Ok, el corpus. Tengo 53 entrevistas en español, más la misma actividad léxica que vieron antes. Luego tengo 26 entrevistas en inglés y una actividad recuenta el cuento. Escuchar un cuento sobre María Elena y trabaja en su jardín y llega Vicente y bla, bla, bla. Y es de 2 minutos de duración y lo tienen que recontar, ¿sí? Entonces, en total son 71. Y aquí pueden ver que los separo según el grupo dialectal de su mamá. ¿Por qué? Porque en un estudio previo con un corpus más reducido noté que, a ver, eran muestras que yo di a hacer un rating, una evaluación por un grupo de personas. Si tu mamá era puertorriqueña, era más probable que la gente te escuchara, ¿no? Que te evaluara como más mexicano. Y si tu mamá era puertorriqueño, pues más puertorriqueño. Entonces hay un factor madre ahí que quiero ver. Todas eran de familias clase trabajadora media baja, o sea que no me miro aquí clase social para nada. Les di este mismo task léxico. ¿Okay? Mi predicción, como les digo, era que iba a haber una correlación entre el grupo dialectal de la madre y la producción léxica. Y luego me empecé a meter por un rabbit hole total, ¿no? Como Alicia en el País de las Maravillas, buscando estudios sobre el papel de la madre en la transmisión lingüística. Y sí hay, por ejemplo, cuando una familia va a vivir a otro país, si es la mamá quien habla la lengua minoritaria, es más probable que los niños lo aprendan, ¿sí? Que si es el papá el que lo habla. También, bueno, conocerán el famosísimo estudio de Roberts en Filadelfia, que hay Filadelfia es fascinante en cuestiones fonológicas, que hay unos sonidos que yo ni capto. Si tu mamá es de Filadelfia, tú como niño, no importa que naces allí, te críes allí, todo. Si tu mamá es de Filadelfia, tú tienes ese fonema, y si no, no. Bueno, y hay más estudios de ese tipo. ¿Qué fue lo que encontré? En cuanto al léxico, si tu mamá es puertorriqueña, bueno, los dos conocen, como ven así, los dos grupos, los Mexicans como mamá mexicana y como mamá puertorriqueña, conocen más léxico mexicano que puertorriqueño. Y esto no nos sorprende, porque ya vimos que en la ciudad de Chicago la gente conoce más léxico mexicano. Sin embargo, ven esa flechita verde. Parece chiquita, pero es significativa esta diferencia. Si tu mamá es puertorriqueña, tú conoces significativamente más léxico puertorriqueño
que si tu mamá es mexicana, ¿sí? Bueno, I went the wrong way. There we go. Esto looks a little scary, pero lo que dice, aquí puse todo junto, los homeland, los de México y Puerto Rico, los Mexicans, los Puerto Ricans y los Mexicans. Y lo que vemos es que los Mexicans están justo entre los mexicanos y los puertorriqueños, en todo tipo de léxico, ¿sí? Se tiran un poco más hacia los mexicanos, pero están entre los dos, lo cual me parece muy interesante. Did I just go backwards again? Sorry, okay. Bueno, y esta anécdota me parece interesante, y hay muchas más de este tipo. Dice este joven que yo tenía unos amigos puertorriqueños que eran súper puertorriqueños. Y yo siempre, cuando hablaba con ellos, decía, chacho, brother, ¿cómo tú estás, brother? Tú sabes, empezaba a hablar más como puertorriqueño, con ese acento. Y yo tenía éxito, hasta que un día mi español mexicano se me salió por ahí. Me dijo, ajá, viste, tú eres más mexicano que puertorriqueño. Por fin te cachamos, dijiste mande. Sabrán que solo en México se dice mande, tengo entendido, no sé si en Guatemala lo digan, pero eso es súper mexicano. Y este chico, tratando de ser tan puertorriqueño, tú sabes, dijo mande y no, o sea, se le coló el mande, el léxico, ¿sí? Mientras trataba de presentarse como puertorriqueño con unos amigos. Bueno, entonces hicimos el mismo análisis fonológico, ¿sí? 23 puertorriqueño, con mamá puertorriqueña, 23 con mamá mexicana, ¿sí? Si tu mamá es puertorriqueña, tienes más probabilidad de debilitar tu S, pero esto no llega a tener significancia estadística. Pero, como dijo Ricardo Otegui, y bueno, y muchos más, y creo que es cierto, a pesar de no llegar a tener significancia estadística, no deja de ser interesante, ¿no? Es un patrón interesante. Creo que nos aferramos a veces demasiado a la significancia, ¿no? Y la R, esto sí llegó a tener significancia estadística, que tu mamá es puertorriqueña, tú velarizas más tu vibrante múltiple. Entonces, los Mexicans se parecen más a Chicago Mexicans que a los Chicago Puerto Ricans, aunque conocen bastante más léxico exogrupal que los Chicago Mexicans, esto debido a la madre, ¿no? Hay un también leve factor mamá en el conocimiento del léxico puertorriqueño y en la realización velarizada de la R. Ahora, me preguntaba yo, ¿habrá correlaciones entre el léxico y la fonología? Entonces, agarré 41 muestras de 20 segundos y esto fue muy difícil. Tenía que tener muestras limpias que no dijera la persona en esos 20 segundos que mi mamá puertorriqueña o mi tía en Puerto Rico, cualquier cosa, ¿no? O hasta yo fui a la primera y tal, porque en Chicago todo el mundo sabe, esos barrios puertorriqueños, no queríamos ninguna influencia de ese tipo. Entonces, los evaluadores tenían esta escala, ¿no? Este hablante me suena totalmente mexicano en un extremo y el otro extremo me suena completamente puertorriqueño. Y los resultados, 21 hablantes resultaron o acabaron con una evaluación de mexicano, 8 de puertorriqueño y 12 en medio, donde el promedio de la evaluación estaba en medio. Ahora, bien, esto oculta realmente que algunos lo escuchaban mexicano y otros lo escuchaban puertorriqueño. Esto no implica que todos le dieran, ¿no? el rating del 2.6, pero en fin. Aquí tenemos una correlación entre los que recibieron una evaluación de sonar mexicanos. Miren dónde está su léxico, muy mexicano, ¿sí? Bueno, tenemos este outlier, siempre hay uno por ahí, que dices, a ver, ¿qué te pasa? ¿Por qué tu léxico mexicano es tan bajo y el puertorriqueño tan alto? Interesante. Voy a indagar un poco más y ver, a lo mejor se crió en un barrio puertorriqueño, yo no sé, pero les voy a poner aquí un ejemplo. ¿Por qué no aparece? Ahí está. No, en verdad, porque mi mamá no sabe inglés, so yo tenía que hablar español, tenía que quedarme con ese idioma, básicamente. Y inglés, pues tenía que aprenderlo para ir a la escuela, porque no había otra persona que hablaba español, nada más era yo y mi hermano. No sé qué tan claro se oiga aquí con estas bocinas, pero pues si lo oyes bien, sí suena súper mexicana esta chava. Luego tenemos aquí dos individuos que su léxico mexicano es alto y también su léxico puertorriqueño. O sea, tienen un léxico muy balanceado, pues quién sabe por qué, lo voy a mirar, ¿sí? Ahora, estas personas, los evaluadores dijeron que sonaban muy puertorriqueños. De nuevo, tengo aquí este cuate que su léxico puertorriqueño es bajo y el mexicano es muy fuerte, quién sabe por qué, lo voy a mirar. Y ahora vamos a escuchar. Me gustó mucho ahí y una experiencia que siempre me recuerdo de
que saber mi lenguaje español fue de una mamá que su hijo lo habían matado unos gangueros. Y ninguno de los abogados de ahí, none of the state attorneys spoke Spanish. Y yo era la única intern que hablaba español. Ay, no hay duda, ¿verdad? Y luego tenemos también individuos con un léxico mexicano fuerte y un léxico puertorriqueño fuerte. Y estos son los que tampoco me dejan dormir porque son fascinantes. Miren dónde acabaron en sus evaluaciones. Que diga, los evaluaron como yo no sé qué son y su léxico tampoco sigue un patrón. Ahora, les voy a poner a escuchar esta muestra. La muestra de estos 20 segundos no es muy buena, la muestra. ¿Okay? Si uno escucha toda la entrevista, se nota la mezcla de rasgos. Sin embargo, los evaluadores se pudieron confundir con esta muestra, que no es ni la mejor. Entonces negocié como contratos, también analicé los diferentes comunidades, ciudades, a buscar dónde debemos poner advertencias para los clientes. Para los clientes. O sea que hay una mezcla ahí interesante. Y bueno, si combinamos a todos los que sonaban más mexicanos, los circulitos azules, su léxico más mexicano, rated in the middle, los cuadritos rojos, all over the place, y los rated Puerto Ricans, los triangulitos amarillos, están más hacia el léxico puertorriqueño. ¿Quieren escuchar otro ejemplo de una chava que tiene su fonología muy mezclada? Era de una muchacha que se llamaba María Elena y solamente le gustaba ir al jardín con sus plantas y siempre todos le estaban diciendo que se tuviera que casar con un muchacho porque las plantas no eran la única cosa. Un día le dijo la abuela que se casara con Vicente. Tenemos la retención de la S, debilitamiento de la D intervocálica, la entonación que sube al final. Sin embargo, dice casal, polque, sí, vemos el andacismo, la N velarizada en con. Esta muestra se lo di a varios fonólogos y tampoco estaban de acuerdo ellos en cómo sonaba esta chava. Ella misma dijo que I sound Mexican but with Puerto Rican words. ¿Sí? Y su mamá es puertorriqueña. Claro, cuando les preguntas a los hablantes o a los evaluadores, ¿por qué dices que tal persona suena de tal manera? Pues no te van a decir, no, porque la S en posición de coda está debilitada. No, te van a decir pues, por su acento. O sea que yo no lo encontré muy útil preguntarles el por qué. Ahora, para acabar, les quiero platicar un poquito sobre los performances, ¿no? Las representaciones de identidad, ¿no? Casi el 80% de estos Mexicans se juzgó como suena mexicano o suena puertorriqueño, ¿sí? Y esto a pesar de que ellos mismos insisten, yo soy las dos cosas. Casi sin excepción, ¿sí? Insisten que son igualmente las dos cosas. Pero cuando abren la boca para hablar español, se están marcando bien como uno o el otro. Y pues aquí una cita que me gustó mucho, los acentos no se tratan de una simple variación fonética, son complejos semióticos a través de los cuales la gente ubica y categoriza unos a otros, sobre todo en Chicago, como ya vimos, que tiene una historia un poco exagerada, pero sí existe cierto rencor entre estos dos grupos, ¿no? Aquí el caso de un joven, y me perdonan aquí la vulgaridad, pero es que bizcocho en Puerto Rico es un pastel de cumpleaños. Llegó a una fiesta familiar y su familia mexicana, ay, qué gacho, cómo habla, no me hables así, ¿no? Le dice a su tía, Titi, quiero un pedazo de bizcocho con una cuchara al lado, y que le da una bofetada en la cara. Pobre niño, ¿no? Esta mujer, Dinora también tuvo datos así del otro día, que mi español puertorriqueño sale cuando me enojo. ¿Sí? Y es una mujer, esto nos recuerda de lo que leímos antes, ¿no? Que dice hablar muy mexicano, pero cuando se enoja, coño, ¿qué te pasa? Le sale lo puertorriqueño, ¿sí? Otro chavo dijo la palabra güey ahí, se me escapa ahí con mis amigos, pero jamás con mis primos puertorriqueños. Dice que se acomoda a la manera de hablar de los amigos. Creo que ciertos hablantes sí pueden, ¿no? Tienen la posibilidad de sacar ciertos rasgos, no sé hasta qué punto sean bidialectales, porque casi todos te hablan de que se les cuela, hay rasgos donde no querían. Les voy a dar un ejemplo acá. La manera de hacer, yo diría también la forma que hablan, porque cuando digo que I'm not Mexican y hablo en español, dicen que se me sale la forma de hablar mexicano, pero con las palabras puertorriqueñas.
so I give it away. They be like, oh, you're both, you know, me dicen lo mismo, oh, you're talking Mexican but with Puerto Rican words. Yeah. Because like, not with you, but like with my mom and my aunt, like I talk more Puerto Rican, you know. Though in Spanish, like, se me sale, like, maybe porque ellas hablan así, ellas hablan bien, like, Puerto Rican. But like with friends and everything, I talk normal, like, I try to talk as normal as possible because it's natural. But like right away cuando hablo con my mom, se me sale like just like her. Yeah. So that's why when I talk to someone else in the street or something, they question me because of my, you know, the way I talk. Yeah. Yeah. So right away they get confused. Yeah. Aparte del code switching tan interesante que hace, esto aquí es lo que me da como una espina aquí. Not with you, but with my mom. Yo hablo puertorriqueño. Y es lo que les decía antes, yo no tengo muestras, ¿sí? No puedo decir hasta qué punto pueden realizar los dos dialectos. Bueno, además, y ya estoy en los 45 minutos, quiero acabar para dejar tiempo para preguntas. Además de los rasgos dialectales, otro rasgo que no controlamos del todo, ¿sí? Es el fenotipo. Bueno, hay excepciones. No estoy postulando que los Mexicans constituyan necesariamente casos de raza mixta, y el concepto de raza obviamente está altamente criticada, pero hay todo un campo de Mixed Race Studies, y lo que he encontrado es que las narrativas de estos jóvenes reproducen muchos de los discursos que en Mixed Race Studies. La pregunta ¿qué eres? ¿No? El sentir que tienen que explicarse, el sentir que tienen que explicar, muchas veces hablan del pelo y de otros rasgos físicos y explicar su español. ¿Sí? Les dicen de todo. Tienes el cabello mexicano, pero las nalgas puertorriqueñas. O tienes la cara mexicana, pero tu español es puertorriqueño. ¿Sí? Y aquí hay una chava que dice que fue a la parada, que es el desfile, ¿no? Parade. Fue a la parada puertorriqueña que traía su bandera mexicana y todos ahí cuestionándola. ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Sí? Y habló del cabello, que Puerto Ricans have curly hair. ¿Sí? Los jóvenes también, cuando se rapan la cabeza, ¿sí? Se les toman más por puertorriqueños. ¿Okay? Esto de las banderas viene siendo importante y es una herramienta controlable, obviamente, que emplean. ¿Sí? No sé si han visitado en Estados Unidos las ciudades grandes y no tan grandes. Si eres latino, tú pones en tu carro algo que demuestra de qué nacionalidad es tu familia. Pues ahora se pueden encontrar estas cosas mezcladas, ¿no? De la bandera puertorriqueña y la bandera mexicana. En los tatuajes, en las gorras, en muchas cosas. Yo casi conocí a otro Mexican sacando esta foto porque casi choco con ellos, que en su placa dice Mexican, entonces this is a thing, right? Y muchos manifestaron esto, que no soy suficientemente mexicano para los mexicanos, ni suficientemente puertorriqueños para los puertorriqueños. O sea, ni de aquí ni de allá, ¿sí? Una muchacha, y esta es posiblemente mi cita favorita de todo el corpus, y con esto acabo. Ella me dijo, si yo te corto, ¿sangras salsa o sofrito? Ella quería esencializar al joven, ella quería que supiera de veras que eres. No puedes ser dos cosas, tienes que ser una u otra, ¿sí? Esta fusión de comida y cuerpo como subyacentes a la identidad verídica se me hace interesante. La comida salió como tema de excelencia. Todos y cada uno de los Mexicans, cuando tú les preguntas ¿qué influencias puertorriqueñas había en tu casa? ¿Qué influencias mexicanas había? Te hablan de la comida. Que una noche comida mexicana, otra noche comida puertorriqueña, o a veces los dos en el mismo plato, ¿sí? Y casi siempre es la mamá quien aprende, ¿sí? A cocinar, ¿no? Lo que son los platillos del marido, ¿sí? Y aprende de las hermanas o de la mamá del marido. Conclusiones. La mayoría de estos jóvenes suena o mexicano o puertorriqueño. Algunos dicen poder cambiar entre dialectos, pero la mayoría relata de fugas que lleva a la gente a cuestionarlos. A pesar de insistir que son igualmente las dos cosas, la autenticidad de esta afirmación la cuestionan la familia, los amigos y hasta los desconocidos monoétnicos. Pero estos jóvenes resisten la presión de elegir uno o el otro. Entonces, hay ciertas herramientas controlables que emplean para representar su identidad mixta, ¿no? Las banderas, la comida, tatuajes. Lo que me pregunto yo, y a lo mejor ustedes me pueden ofrecer ideas, ¿qué tan controlable es su español? O sea, ¿es una herramienta controlable que pueden deploy? ¿Cómo se dice deploy? Emplear. Ok, desplegar, thank you.
Lo que estoy acabando ahora es mirar a esos jóvenes que recibieron, ¿no?, los ratings en medio. Estoy mirando marcadores de discurso. So es una palabra en español, ya, en Estados Unidos. Ya, el entonces, bueno, no se va bye, pero el so ahí va tomando mucho terreno. También quiero ver el por qué, porque la mamá no es el único factor, la vecindad, los parientes, los viajes a México, Puerto Rico. Si tú pasaste todos los veranos en el rancho en Guanajuato, pues tu español va a sonar bastante más mexicano. También quiero comparar los análisis fonológicos con las variaciones. ¿Qué quiero hacer en el futuro? No sé si conozcan este estudio de Schilling-Estes. La gente bidialectal, a lo largo de una entrevista, dependiendo del tema, emplea más o menos rasgos de cada dialecto. Y esto me parece fascinante y también caótico, ¿sí? También quiero ver las restricciones de la fonología y so. Entonces, en el futuro tendría que recoger más datos, cosa que no me cabe en la cabeza ahora. Múltiples entrevistas con cada hablante y analizar su red social. Y aquí concluyo. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos unos minutos para preguntas. Bueno, ¿quién levanta primero la mano? A ver. 1, 2, 3. Claudia. Bien, me gustó mucho, muy interesante. Gracias. Y un trabajo muy interesante. Y muy interesante además por las diferencias que se ve de lo que pasa en Los Ángeles, ¿verdad? En Los Ángeles no hay tantas diferencias, digamos, por grupos entre quienes sean. Y sí hay una imposición un poco grande de la base mexicana. Por ejemplo, estamos hablando todo en working class, ¿verdad? En clase media pasan cosas muy diferentes, ¿verdad? Pero todo esto es y en situaciones de contacto. Están viviendo en comunidades cercanas, van a escuelas similares, tienen redes sociales similares, etcétera. Porque si no es así, hay otras situaciones, pero es lo más común, sin lugar a dudas. Y bueno, voy a empezar por partes. Digamos, sí yo he encontrado que el factor edad de la adquisición es muy importante, sin ver si son intermarriage y todo eso, sino en general. He encontrado que los que llegan o nacen en Estados Unidos hasta los 8 años, sí pueden volverse los mismos números que tú das. Los encontré en una muestra que está inclusive publicada. Y todo Qué bueno. Eso. Y no son mis números, son de Montrul y Siegel y otros. Sí, eso sí, y yo no estaba precisamente pensando en eso, y es la misma edad que se da en la adquisición de lenguas. Claro. Y yo creo que sí hay mucha semejanza entre lo que es una adquisición de un dialecto y una lengua. Las diferencias creo que son en la sintaxis, porque la sintaxis va a variar menos, porque al fin y al cabo la lengua, en la sintaxis, tiene algo, por supuesto, pero no mucho. Pero el léxico y la fonología sí, sin lugar a dudas. Y se postula que, de hecho, por ser comprensible en el nuevo dialecto, no tiene por qué esforzarse tanto en acomodar. ¿Me entienden? Pues ahí lo dejo. Pero con la segunda lengua, pues si no lo adquiero, no me entienden. Sí, claro, por supuesto, pero hay más presión, digamos, con las lenguas, pero con los dialectos también, de alguna manera, sucede eso. Y yo he encontrado que hay bidialectales cuando son entre 8 y 17 años, más o menos, que ellos dicen poder tener mucha flexibilidad y mostrarlo en poder hablar con gente, digamos, de su familia o se van al país, a El Salvador, por dar un nombre, que son los que más he trabajado, o con los de México o el chicano, que yo sí, ahorita voy a eso del español vernáculo de Los Ángeles. Entonces, digamos, sí pueden manejar los dos, de alguna manera. Cuando es después de los 17, 20 años y sobre todo cuando llegan adultos, mantienen su dialecto, eso sí. Se adaptan poquito, por supuesto. Quizás aspiren menos, si es que aspiran, quizás adopten uno que otro vocablo, uno que otro léxico de cualquier otro de los dialectos. Sí hay, sí sucede. En general, eso en cuanto al contacto de dialectos de ese tipo. Ahora, lo que sucede en México, en Los Ángeles, es que el español, sobre todo de origen mexicano, ha estado ahí desde el siglo XVIII. Históricamente hay una conciencia histórica de alguna manera, y las inmigraciones han sido muy fuertes desde el siglo XIX y XX, digamos, y XXI también, no sé si sigan subiendo o no. Y lo que es muy interesante es la rapidez con que sea o a raíz de este sedimento histórico, no sé, pero sí se ha formado un español, primero se coiniza el español mexicano, ¿verdad?
no se pierden ciertos rasgos, como este que es muy característico del Bajío, de la zona de Jalisco y todo eso, que es un saltillo de N después de una S, como pues, ¿no? Y eso lo pierden los mexicanos que están allí, como pierden el huitlacoche, digamos, sí. Es lo mismo. Y después pierden, los de Michoacán no dicen, ya los hijos y eso no dicen leche y caballo y todo eso, sino leche, aunque los papás lo digan. O sea que el español mexicano se nivela y luego se coiniza y se hace una especie de español mexicano, digamos, general de ahí. Y lo interesante es que los que llegan después, que han llegado mucho después, los salvadoreños, los guatemaltecos, etcétera, salvo poquitos grupos antes de los problemas políticos que tuvieron en esos lugares, los hijos y los que nacen ahí sí adquieren, pero lo he visto vez tras vez, en cientos de cintas, porque no es que yo haga las investigaciones tanto, sino que a todos mis alumnos los pongo a hacer investigaciones de este tipo, ¿no? De dialectos, y hay muchísimos salvadoreños que hablan el español de la zona, ¿no? Con su interferencia del inglés es otra historia, pero hablan eso, o sea, pierden la aspiración, un poquito a veces tienen la velarización de la N, no tienen la cuestión de la R de los puertorriqueños, pero las aspiraciones se pierden totalmente, la entonación, y eso, hablan totalmente como se habla el español en esta zona. Ahora, sí es cierto que después de la tercera o cuarta generación se van adaptando al inglés, pero ese español de segundas generaciones perpetuo, por decir así, o que ya lleva más de 100 años, se sigue manteniendo y se sigue manteniendo. Entonces, desde el punto de vista del español de Estados Unidos, pues hay que verlo como otra situación, ¿no? Se sigue manteniendo, pero no se transmite intergeneracionalmente, se mantiene por la llegada de nuevos inmigrantes. Sí, eso sí. Algunos sí hay excepciones, pero estamos hablando de excepciones. Sí he encontrado de cuarta y quinta generación, etc. Sí, de repente hay uno, porque los llevaban a México cada verano o lo que fuera. No, porque tienen, no sé, curiosidad o lo que sea, pero esos son garbanzos de a libra. En realidad sí es de segunda y a lo mejor un poquito tercera generación, pero ese español de segundas y terceras generaciones ya lleva 100 años. Sí. Se va a mantener y tiene una forma y unas características especiales que se deben considerar, que no se puede ver por qué el español de Estados Unidos tiene que ser igual que el español de México, claro, o de España, es distinto. No, y este es un español, si quieres, migrante, lo llamemos o como sea, pero que tiene sus características muy, muy especiales. Entonces, claro. Sí. Seguramente conoces a María Carreira, ella hizo un estudio piloto de los guatemaltecos en Los Ángeles. Sí. A mí me encantaría ver más estudios de ese tipo de las etnicidades mixtas. Sí. Gracias. Sí, cómo no. Gracias igual. Sí. Yo tengo dos. Ajá. ¿Qué tanto crees que estas identidades mixtas realmente reproducen la identidad original? O sea, lo mexicano como se vive en México y lo puertorriqueño como se vive en Puerto Rico, porque en realidad en mi experiencia es que nunca, o sea, lo que se genera en otro lado es otra cosa. Es otra cosa. Y que mucho que tiene que ver con esta cosa que en los tatuajes parece un nacionalismo mixto, así como extremo, es justo para marcar la diferencia de donde uno está, ¿no? Es decir, yo no soy gringo, ¿no? Exacto, es eso, más bien es eso. Pero se genera otra cosa, ¿no? Es otra cosa, y yo te lo puedo decir porque cada verano lleva un grupo de jóvenes, en su mayoría son mexicanos, hijos de inmigrantes mexicanos de Michoacán, de Guerrero, de Guanajuato, o sea, que son latinos ahí, nacidos en Estados Unidos, en mi universidad, y los llevo a Oaxaca a estudiar. Y no es porque sea Oaxaca, o sea, cualquier parte de México los llevas y son americanos, realmente son muy, muy, muy americanos. Sí. Decir ellos, les da en el clavo, decir ellos que soy mexicano, reclamar esa identidad es una manera vamos a ver, de decir que no soy gringo y de honrar, creo, la herencia de sus papás. E incluso creo que las nuevas formas de hablar tienen que ver con esa nueva identidad y esa nueva creación y se resignifican de esa forma. Yolanda hizo un discurso cuando entró a la Academia Mexicana que es muy, o sea, revelador en ese sentido, como aunque sea la misma palabra,
las prácticas culturales le dan otro significado. Y claro. Es como realmente mostrar que es una nueva forma de vivirlo y hablar la lengua diciendo otras cosas. Pero todos los niños hablan diferente que sus papás. No, claro, pero en una nueva realidad, aunque tengan nombre de origen de otra cosa. Y otra cosa que te quería preguntar es, o sea, cuando dices que puede ser muy caótico el que un bidialectal pueda como usar las dos cosas, yo creo que no es tan caótico, sino que responde, a ver qué piensas tú, no sé, responde a prácticas culturales. O sea, por ejemplo, mi familia es de Uruguay y si a mí me hablan de churrascos, pues le voy a hablar de churrascos y de pasta y la pizza, ¿no? Pero si estoy hablando con mis amigos o mi papá mismo no me está hablando de cosas de Uruguay o mi mamá, pues les va a hablar más como mexicano. O lo que yo decía, y no es, tampoco es caótico, usé esa palabra, te voy a decir por qué. Estoy hablando de una conversación con un interlocutor durante la cual uno cambia sus rasgos dialectales de manera significativa. Hay el ejemplo de un hombre afroamericano que hablando con su interlocutor, cuando se empezó a hablar de la guerra civil estadounidense, ¿sí?, empezó a emplear mucho más, ¿sí?, rasgos afroamericanos como para marcar su identidad como afroamericano. Y tampoco es caótico, o sea, se notó el porqué, el tema de la conversación. Solo digo que es caótico porque, no sé, me parece complicado ir viendo así cuál es el tema y el análisis del discurso se me hace complicado. A lo mejor la palabra caótica fue un poco extremo, pero sí, gracias. Dos preguntas. En el caso que tenían que valorar el léxico, en el caso de los mexicanos, ¿se sabe de dónde es su familia dentro de México? Digo, dado que hay tanta variedad dialectal, claro, y algunas de las palabras como anteojos o guineo, en el sureste se utilizan. Es correcto. ¿no? O la aspiración de la S también. Sí. Entonces, no sé en qué medida puede esto sesgar un poco. Sí sabemos de qué parte son. No son de Acapulco ni Veracruz, o sea que en cuanto a la fonología, nadie de su familia aspira. Y en Oaxaca, precisamente, un chico de la costa sí sabía que se decía guineo en otras partes. Pero de ahí en fuera, yo no encontré fuertes rasgos. Mucho. Digo, son diferentes tipos pero se tienen, digamos. Sí, no hay chiapanecos en Chicago. Y otra cosa es el guineo en el sureste, ¿no? Pero sí se utiliza. Claro, claro. Y bueno, los chiapanecos van a lugares más cálidos, no vienen a Chicago. Sí, y la otra pregunta es, en el caso de los, ¿cómo es? ¿Mexicanos? Mexicanos. ¿Mexicanos? Sí. Se sabe, bueno, más bien, dices que no tienes datos de con qué familia conviven más, ¿verdad? Sí tengo. Digo, porque yo creo que eso podría ser interesante, digo, tomando en cuenta, por ejemplo, las migraciones de uruguayos, españoles y argentinos en México, yo creo que, digamos, es claro que la gente que convive mucho con núcleos puede cambiar muy fácilmente de dialecto. Claro, creo que lo que estás respondiendo es que dije que no tengo un análisis formal de red social, no hice el típico task de red social, pero sí en la entrevista hablan de, o sea, con quién viven y hay un abuela factor importantísimo. Si la abuela vivió en la casa, ¿no?, con ellos cierto tiempo, eso influye muchísimo, no solo en su dialecto, sino en su, empleé antes este anglicismo, proficiencia, ¿no? Los de la tercera generación, cuando tienen un español fuerte, es porque estaba la abuela. Sí. Que vivan las abuelas. Yo quería preguntarte. Sí, adelante. No, va ahí, tiene el micrófono, perdón. No sirve. Hola. No importa, ¿pero me escuchas? Sí, pero que te oigan los demás también. Bueno. Sí funciona. Hola. Ok. Bueno, yo quería preguntarte, o sea, porque parece que en estas situaciones de contacto, o sea, y lo pienso no solamente en esta situación, sino en cada situación de contacto lingüístico, o sea, hay como mucha conciencia de la diferencia y de cómo habla el otro y que habla chistoso, ¿no? Y en términos lingüísticos, eso quiere decir que uno está aplicando un juicio de aceptabilidad de la manera en la que habla el otro, ¿no? O sea, qué tan distinto es de mi propio código, de mi propia gramática. Y con lo que nos muestras, ¿no?, con léxico y con fonología, pues sí, como que estos hablantes tienen mucha conciencia,
Pero al mismo tiempo, una cosa que yo he observado es que cuando uno está en un espacio de contacto, uno empieza a perder capacidad de aceptar o de tener juicios de gramaticalidad en algunos sectores de la lengua, por ejemplo, en sintaxis y en semántica, ¿no? O sea, todos los que hemos estado expuestos a esos espacios perdemos capacidad de decir esto se puede en mi lengua o no, cosas como modo, concordancia, ¿no? La señora de italiano ayer habló de eso. Ah, sí, no estaba, pero entonces, o sea, me pregunto cómo puede ser eso, ¿no? O sea, cómo puede uno tener incluso la capacidad de imitar y de tener tanta conciencia de la diferencia, pero al mismo tiempo perder capacidad de... No, I don't know. Ay, qué pregunta me haces. Sería interesante ver hasta qué punto estos jóvenes saben que ciertos rasgos, o sea, ponerles a ellos mismos, ¿no? Las muestras y a ver si ellos reconocen qué es mexicano, qué es puertorriqueño. Yo creo que sí reconocen, tienes toda la razón. Yo después de 2 años aquí en el DF, yo decía cosas y me daban juicios de gramaticalidad y yo decía, yo no sirvo ya para esto porque I accept everything, it's all good, you know. Sí pasa eso. Bueno, te puedo ofrecer una idea. Hay, por internet, si me escribes yo te lo envío el enlace de Judy Kroll, no es la primera en encontrar esto, pero lo está comprobando de manera súper clara y empírica ahora, de que tu segunda lengua, de qué manera es tu segunda lengua influye en tu primera lengua y que posiblemente los que mejor aprenden segundas lenguas es porque son más flexibles con la primera. Entonces está padrísimo. Bueno, es en inglés, pero tiene su audio y tiene también su PowerPoint está ahí para que uno lo pueda ir leyendo. Creo que esto tiene que ver, no sé de qué modo, también con lo que estoy viendo con este contacto de dialectos. Para esta cuestión que mencionabas de cómo los Mexicans usan como estratégicamente, ¿no? ¿Qué usan qué, perdón? Usan estratégicamente los rasgos de su dialecto puertorriqueño o de lo mexicano. Sí. Yo creo que quizá pues te serviría echarle un ojo a esta literatura por Silverstein y Ox sobre el concepto de, bueno, en inglés se dice indexicality, pues lo han traducido como indicidad, etcétera, pero hay este concepto de indexicalidad indirecta que ayuda a entender esas como usos muy deliberados para indexar algún tipo especial de identidad. Sí, gracias por la sugerencia. Sería algo que podría complementar un poco pues tu interpretación de todos los datos empíricos. Me encanta la sugerencia, gracias. He mirado Rampton, lo de Crossing, y he mirado Buchholz. Claro, no lo de las nerd girls y todo eso, pero no he mirado Silverstein, lo tengo así conocido en los márgenes, pero debería entrarme más. Sobre las chicas nerd. Las chicas nerd. Ajá. Y lo de Coupland sobre las performances de estilo. Muchas gracias. No sé si yo puedo hacer una pregunta. No puedes. No puedo, bueno. Sí, ya. Sí, yo no sé, me interesó mucho la taxonomía que presentaste al principio, ¿no? De situaciones de contacto. ¿Tiene sentido? Dialectal. Sí, me estaba preguntando si en el primer tipo, ¿no? el de mudanza, bueno, hasta qué punto, ¿no? Podría en realidad albergar quizá la situación más típica de contacto dialectal, que es la inmigración masiva, ¿no? Hacia las grandes ciudades. Yo creo que la idea de mudanza puede no ser suficiente para dar esa idea. 2 ejemplos. Las que me son más conocidas son el área metropolitana de Madrid. Ciertas zonas del sur de Madrid tenían alrededor del 93% de inmigrantes, o sea, donde los núcleos originales, los primeros pobladores, que por otra parte lingüísticamente tiene mucha importancia, andaban alrededor del 7%, ¿no? Wow. O, por ejemplo, en la propia Ciudad de México, la zona conurbada del área metropolitana del Estado de México llega a tener un 60% de inmigrantes. Entonces, yo creo que la idea de mudanza
Bueno, sí, claro, se mudan, pero no da... O sea, creo que la idea de mudanza funciona bien para comunidades minoritarias o para grupos que migran individualmente o en pequeñas comunidades, pero no creo que... El ejemplo que das a lo mejor se trata ya más de este tipo el tipo 2. Llegan a colonizar, se podría decir, ¿no? No, yo creo que no, Kim, porque fíjate, una colonización yo creo que está bien reservado para lo que es, o sea, porque, por ejemplo... predominar, digamos. No, es que tú piensas, por ejemplo, ponte 1521, llegan los españoles a Tenochtitlan. No creo que eso sea como la situación que tú has descrito, a pesar de que hablen una lengua demográficamente minoritaria, no tiene nada que ver, no es una situación muy diferente, ¿no? En fin, esa era un comentario. El otro, en lo personal, yo soy muy escéptico de la idea de bidialectalismo. Realmente, tomado al pie de la letra, me parece que no es posible. Creo que el punto central de investigación es qué puede controlar uno y qué no controlas. O sea, qué te llega y qué decides hacer. O sea, porque ambas cosas ocurren en diferentes dosis, pero no creo, no sé, es algo... bueno, viéndolo en datos tanto de Madrid como de México, por un lado, más experiencia personal, por otro, en tipo de migración clase mediera, como decía Claudia, me parece muy difícil hablar de bidialectalismo, sobre todo en paquete. O sea, decir, ahora voy a hablar así y ahorita voy a hablar de esta otra manera, ¿no? Hay una serie de rasgos que eliges ahorita, elegí el ahorita. En fin... Por otro lado, hay diferentes factores, la diferencia de las variedades, la existencia de una variedad de referencia, el prestigio entre las variedades, que creo que intervienen también, pero en líneas generales me parece... bueno, eso en algún momento sí se discutió y quizás se descartó demasiado apresuradamente en algunos trabajos de Peter Strachel y quizás eso influyó en que luego no se haya investigado demasiado, pero de todas maneras, viéndolo en los datos del español que conozco, sobre todo de migraciones masivas, no me parece una realidad. Ni siquiera creo demasiado en la convergencia mutua que defienden algunos. No hace mucho lo hablábamos por correo acerca de cierto artículo y cierta interpretación de estas situaciones como convergencia mutua. A mi juicio lo que ocurre es un proceso en esas migraciones masivas de desdialectalización masiva, por lo menos de los rasgos más prominentes, ¿no? Claro. Y no hay una selección tan individual y mucho menos tan ocasional, sobre todo visto como paquete, no como control de ciertos rasgos. Bueno, se me ocurren dos cosas. Primero, creo que existen ejemplos de bidialectalismo, como el que mencioné de Hugh Lord. O sea, eso de existir... Perdón que te interrumpa. No me expresé bien. Quería decir que el bidialectalismo, al menos, no en todas las situaciones. O sea, quizá tú tienes los datos, sea completamente válido para este tipo, ¿no? Pero me parece difícil de creer en otros tipos de contacto de dialectos. Claro. Perdón. No sé si creo que te entiendo, que es raro, que no tiene por qué ser uno bidialectal realmente, a no ser que quiera manifestar identidades. Si va ligado a una identidad étnica, como el afroamericano, que son otros casos que conozco. No sé si ven el programa de Key and Peele, que son dos comediantes, por cierto, birraciales, tienen mamás angloamericanas y papás afroamericanos, y en sus skits, en su programa, cambian, o sea, te pueden hablar de los dos. Pero el ejemplo de los actores yo no creo que sea determinante. Bueno, no son actores, pero sí, te entiendo, es un caso raro. Eso ya, uno puede... de eso lo trabajan en actuación, para hablar con rasgos de otro dialecto. Ya. ¿No? Bueno, y el otro, a ver, ¿cuál fue el otro que...? Bueno, que dudas del bidialectalismo, pero a ver, el otro punto que te iba a mencionar. ¿Quién se acuerda? Yo tampoco me acuerdo. No, perdón, luego me vendrá a la mente. Bueno, de la posibilidad de ser bidialectal. Que ¿cómo lo verías tú entonces, estos jóvenes que, o sea, para ti sería un style shifting? Porque es la otra posibilidad quizás. Sí, yo en todo caso la diferencia, okay. Sí. ¿Cómo se dice style shifting en español? Cambio estilístico, cambio de estilo o de registro. Sí. Bueno, muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Yo creo que style shifting es el paradigma.